Seguro que muchos sabéis quién soy. Francisco de Goya y Lucientes. Hoy quiero hablaros de algunas de mis obras que a lo mejor no conocéis. No las pinté sobre lienzos, como la mayoría de los cuadros que me hicieron tan famoso. Las pinté sobre los muros y techos de algunas iglesias e incluso en las paredes de mi propia casa. Estas obras se llaman de pintura mural. Estoy tan orgulloso de ellas que no me importa que lo digan. Goya también pintaba en las paredes. Y empecé a hacerlo muy pronto. Con solo 17 años, decoré las puertas de un armario de la iglesia de mi pueblo, en Fuendetodos, y pinté sobre el muro unos grandes cortinajes que lo rodeaban. Desgraciadamente, esta iglesia fue destruida y de mi obra solo se conservan fotografías muy antiguas. Con 19, pinté el techo de la escalera de un colegio en Alagón, un pueblo cerca de Zaragoza. Aunque era muy joven, demostré gran soltura y un buen dominio de la técnica. Os aseguro que pintar en las paredes es mucho más difícil de lo que parece. Hay que adaptarse a la forma y tamaño de las superficies, que a veces no son planas sino curvas, como en las cúpulas. Por eso, para tener las ideas claras y no cometer errores, hay que realizar bocetos antes de coger los pinceles. En pintura mural se emplean diferentes técnicas. La más sencilla se llama al seco, porque se pinta sobre la pared totalmente seca, con pintura al óleo o al temple. Los pigmentos quedan pegados al muro gracias a las sustancias que se añaden a la mezcla. Aceite de linaza, en el caso del óleo, y yema de huevo en la pintura al temple. Una segunda técnica es la pintura al fresco, llamada así porque se realiza sobre un muro al que se le han puesto capas de mortero de cal, una especie de cemento, pintando cuando todavía está húmedo. Hay que trabajar rápido y sin cometer errores. Cuando el mortero se seca, la pintura queda fijada al muro como si fuera parte de él. En mis tiempos, los italianos eran los mejores pintores al fresco del mundo. Por eso, con 24 años, me fui a Italia para aprender de los grandes maestros y perfeccionar mi técnica. Sus obras me fascinaron. Muy pronto, al volver a España, pude poner en práctica lo aprendido en Italia. Me encargaron pintar al fresco la bóveda del Coreto, en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Fue un desafío enorme. El techo era muy grande, estaba a gran altura y además se trataba del templo más querido por los zaragozanos. Por suerte, la obra gustó mucho y al poco tiempo recibí otro encargo: pintar en los muros de la Cartuja de Aula Dei, un monasterio a las afueras de Zaragoza. Nunca antes había trabajado en un espacio tan grande y me llevó años terminar la decoración. Fueron 11 pinturas murales al óleo, dedicadas a la vida de la Virgen. También trabajé en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente, en Muel, un pueblito cercano a Zaragoza. Allí pinté al óleo sobre las pechinas, los espacios triangulares que quedan bajo la cúpula. Fue complicado pintar en esas paredes curvas, allá en las alturas. Pasó el tiempo y me fui a vivir a Madrid. Allí recibí el encargo de pintar, junto a mis cuñados Francisco y Ramón Valleu, unas bóvedas de la Basílica del Pilar. Así que regresé a Zaragoza y pinté al fresco una gran cúpula, a la que titulé Regina Martyrum, o Reina de los Mártires. Mi manera de pintar había cambiado con los años. Ahora mis trazos no eran tan finos y prefería utilizar manchas de color. No era necesario pintar con gran detalle porque nadie podría verlo. La cúpula está a 32 metros del suelo. El resultado no gustó a mi cuñado Francisco Valleu ni a los canónigos del Pilar. Después de muchas discusiones,
Muy enfadado, dejé Zaragoza y regresé a Madrid. En la capital tuve mucho éxito y llegué a ser pintor de cámara del rey Carlos IV. Durante casi 20 años no practiqué la pintura mural, pero a los 52 recibí un nuevo encargo: los frescos de la ermita de San Antonio de la Florida, en Madrid. Una obra en la que volqué toda mi experiencia y la expresividad que alcancé como artista. En la escena de la cúpula, unos personajes vestidos a la moda de la época se asoman a una barandilla pintada que, mirada desde abajo, parece de verdad. Es un trampantojo, un engaño a la vista del espectador, inspirado en una obra que contemplé en Italia muchos años atrás. Los últimos años de mi carrera fueron muy difíciles. Sufrimos la larga guerra de la independencia, que me dejó una profunda huella. Con 73 años, me fui a vivir a una casa de campo en las afueras de Madrid, conocida como la Quinta del Sordo. Y allí, en las paredes de mi hogar, pinté al seco las famosas pinturas negras. 14 obras que reciben ese nombre por los colores oscuros que utilicé y por el pesimismo que transmiten. Las pinté para mí, sin que nadie me las encargara. En ellas quise expresar mi preocupación por los problemas de España y el aislamiento que sufría por la sordera y mis numerosos achaques. Muchos años después, la Quinta del Sordo fue demolida, pero antes las pinturas negras fueron arrancadas de las paredes y pegadas a lienzos utilizando la técnica del estrapo. Dejaron de ser pinturas murales y se convirtieron en cuadros. El estrapo es una técnica muy agresiva y las pinturas sufrieron muchos daños, pero gracias a ella, hoy podemos contemplarlas en el Museo del Prado junto a otras obras mías. Y aquí termina esta historia. Seguro que ahora entendéis lo importantes que fueron mis pinturas murales. Empecé a realizarlas cuando era muy joven. Aprendí de los mejores maestros italianos y mi estilo no dejó de evolucionar hasta las pinturas negras. Un adelanto de lo que sería el arte moderno. Ese fue siempre mi lema: ser inconformista, innovar y romper moldes. Por eso dicen que fui un genio llamado Francisco de Goya.